Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Juan Ravindrana Cisneros García, ex rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, actual director general, y el día de hoy vamos a entrevistar a nuestro querido maestro, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, el maestro Noé Adolfo Riande Juárez. Quiero comentar que el maestro Riande Juárez es maestro en Derecho. ¿Estudiaste en Italia, no, maestro? Así es, ahí hice mi maestría. Ah, perfecto. Y fue exdirector de facilitación del sector público en protección de datos por el INAI. Y pues bueno, vamos a platicar el día de hoy de un curso muy interesante que está dando aquí en el Centro Universitario, que se denomina Estrategias Empresariales para la Protección de Datos Personales. Mi querido maestro, primero que nada quiero preguntarte, ¿para qué la protección de datos personales? Bueno, cuando el manejo de los datos personales se realiza por medio de los instrumentos tecnológicos que existen en la actualidad, es factible que esos datos puedan ser conocidos por una cantidad de personas increíblemente grande y entre ellos pueda haber alguien que quisiera utilizarlos para lesionar nuestros intereses. Por ese motivo se protegen los datos personales fundamentalmente. Maestro, ¿y qué es un aviso de privacidad? Bueno, el aviso de privacidad es el primer instrumento que en todas las empresas se debe de desarrollar para garantizarle a las personas que le entregan sus datos personales que se va a hacer un buen uso de los datos personales, que se está atendiendo las necesidades de protección que señala la ley. Y esto sucede porque las personas, a partir de que existe el derecho a la autodeterminación informativa, pueden y deben saber a quién le dan sus datos, para qué usan sus datos, de qué manera van a trabajar con ellos, qué efectos puede tener el trabajo que se haga con estos datos y de qué manera se va a transmitir si es que se llegaran a transmitir estos datos personales. Maestro, ¿y por qué no es suficiente nada más la elaboración del aviso de privacidad? Bueno, es que se dice rápido, pero incluso la misma elaboración del aviso de privacidad requiere hacer un análisis de la situación en la que se encuentra la empresa. Se necesita conocer a detalle todos los procesos de trabajo que hay dentro de la empresa, identificar cuáles son aquellos en donde se manejan datos personales, quiénes manejan esos datos personales, cómo es que respaldan o guardan esos datos personales, los respaldan en recipientes electrónicos o los guardan en archivos de papel. ¿En dónde guardan estos datos? ¿Qué seguridad hay con estos datos? ¿Esos equipos electrónicos tienen medidas de seguridad? ¿Cuáles medidas de seguridad tienen? Estos archiveros tienen llave, no tienen llave, de qué manera se puede proteger. Todo esto es necesario establecerlo porque el día que alguien venga a solicitar o que alguien vaya ante el INAI a ejercitar sus derechos ARCO y que diga es que en esta empresa nada más me entregaron un aviso de privacidad, pero yo he sabido que mis datos andan circulando por muchos lugares, entonces el INAI va a llegar a la empresa y va a hacer una investigación de cómo es que se manejan los datos personales y si la empresa no tiene identificado cuáles son sus procesos de trabajo, cómo es que el manejo de los datos impactan en la privacidad de las personas que les han entregado sus datos, pues entonces el INAI va obviamente a darse cuenta que no se está realmente protegiendo a los datos personales como lo establece la ley, sino que simplemente se ha hecho un aviso de privacidad, pero ese aviso de privacidad no viene seguido de toda una serie de actividades que hay que realizar dentro del seno de la empresa para poder realmente satisfacer los requisitos que establece la normatividad en la materia. Maestro, ¿y qué se requiere para poder instrumentar las medidas de seguridad que aseguren la protección de los datos personales? Bueno, la ley, y más específicamente el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, establece
tres tipos de medidas de seguridad que deben de establecerse en toda empresa. Medidas físicas, medidas administrativas y medidas técnicas. Estas medidas que establece la ley, pues están muy bien enlistadas, dentro de este reglamento, pero ponerlas en práctica no es tan sencillo. Necesariamente tenemos que revisar cómo funciona la empresa, cuáles son los procesos de trabajo, como hace un momento señalaba, quién recibe los datos, quién los procesa, a quiénes se los pasa, qué hacen con esos datos, en dónde se guardan, a quiénes se le transfieren, cómo es que se transfieren, en fin, todo esto requiere, es la base para poder aplicar las medidas de seguridad, porque las medidas de seguridad, que por otro lado no son nada más estas, sino también hay otras medidas de seguridad que legalmente le conviene a la empresa contemplar, son las medidas legales. La empresa necesita, además de cumplir con este aviso de privacidad, que es la primera medida legal básica, hay muchas otras medidas que se tienen que tomar, como el hacer adecuaciones a los contratos de trabajo de su personal para que se vean comprometidos a participar en la protección de los datos personales. Se tienen que hacer adecuaciones a los contratos que se tienen con los proveedores, a los contratos que se tienen con los compradores de los bienes y servicios que se producen en cada empresa. En fin, esas medidas legales, junto con las medidas administrativas que van desde, como hace un momento señalaba, desde el tener el control de las llaves, de tener un inventario de dónde están los datos personales, en qué equipos se manejan datos personales, quiénes manejan esos equipos, de qué medidas se ha responsabilizado a quien tiene esos equipos para proteger los datos personales. Todo esto y muchas más cosas son realmente las cosas que se necesitan para poder implementar los datos. Es un trabajo, sí, arduo, y es arduo no solamente porque es bastante lo que hay que hacer, sino porque cuando uno trata por su propia cuenta de entender todo lo que dice la normatividad en la materia, nos encontramos que la normatividad en la materia no es nada más la ley y el reglamento, sino que hay una serie de disposiciones alrededor que ya lo verán ustedes dentro del curso. Bueno, no hemos todavía hablado del curso, pero nosotros señalamos que son alrededor de 16 ordenamientos. 16 ordenamientos que muchas veces ni siquiera los mismos abogados los conocen los más importantes, los abogados, pero no conocen al detalle, por ejemplo, cuáles son los lineamientos para la destrucción de los archivos que están en soporte magnético o en soporte electrónico. Maestro, otra pregunta. ¿Qué se tiene que hacer cuando alguien quiere ejercer sus derechos ARCO? Es decir, acceso, rectificación, cancelación u oposición. Bueno, la ley es bondadosa porque antes de indicarle a la ciudadanía que vayan a presentar una queja ante el INAI, tienen necesariamente que pasar por la empresa. Tienen que acudir a la empresa y presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO, que puede ser, como su nombre lo dice, para simplemente acceder y conocer cuáles son los datos y que se tienen de su persona y qué uso se le está dando, o bien pueden pedir que se rectifiquen los datos porque están siendo excluidos de una serie de beneficios por el hecho de que sus datos no están actualizados, o bien pueden pedir que se cancelen, y están en todo su derecho de que se cancelen siempre y cuando esto no afecte la relación jurídica que se establece con la empresa. Pero también en ocasiones la relación jurídica no es nada más con quien entrega los datos personales. La empresa tiene una relación jurídica también con instituciones tales como el SAT, como Seguro Social, como
otras instituciones con las cuales tiene el compromiso de conservar los datos por un cierto número de años y pues no puede deshacerse de esos datos solamente porque lo pide la persona que originalmente los entregó. Entonces, esto para responder de manera más completa a la pregunta, es necesario señalar que, bueno, hay formatos de solicitud de derechos ARCOS que se recomienda a la empresa que tenga el propio para que de esa manera la persona que llega a solicitar ejercicio de sus derechos ARCO, pues pueda nada más llenar una forma y rápidamente, entre comillas, poder tener una respuesta. ¿Y por qué rápidamente? Porque la verdad es que el proceso puede ser a veces tortuoso porque el ciudadano que va a pedir información sobre sus datos, pues si no da bien la información, la empresa puede pedirle en un arco de 5 días que precise su petición, o bien si no está atenta o no está organizada la empresa de tal modo que puedan en el transcurso de estos primeros 5 días poder determinar si están en grado de responder a lo que está pidiendo el ciudadano que ejercita sus derechos ARCO. Si no está bien organizada la empresa, es posible que esos 5 días no sean suficientes para encontrar ni siquiera quién tiene los datos de esa persona. A veces no se sabe en dónde tienen, en qué archivero. No, sí, yo recibí el año pasado los datos de esta persona, pero hoy en día no sé dónde quedaron y puede ser que ande en una caja de archivo muerto, quién sabe dónde, y mientras no se le compruebe al individuo, a la persona que hizo la solicitud, que se tiene un control de estos datos personales, pues estamos expuestos a que esta persona vaya ante el INAI y entonces el INAI cuando interviene, ya interviene para buscar la manera de establecer una sanción por no haber cubierto los requisitos que establece la ley en materia de protección de datos personales. Maestro, ¿y qué es un PIA? Privacy Impact Assessment, ¿no? ¿Y para qué sirve? Bueno, el PIA es una solución que se ha generalizado en el mundo entero y con las siglas más que las siglas, con el acrónimo de 3 palabras, Privacy Impact Assessment, que es un concepto que traducido al español significa evaluación del impacto en la privacidad. Y esta evaluación del impacto, mucha gente puede preguntarse, pero evaluación, ¿qué es lo que vas a evaluar? Bueno, pues se evalúan precisamente los procesos de trabajo que hay dentro de la empresa y nosotros es precisamente lo que ofrecemos a través del curso, una serie de mecanismos para que aprendan a evaluar los procesos de trabajo que hay, en qué medida se están cumpliendo con lo que previsto por la ley, en qué medida no se cumple con lo previsto de la ley, se establece una brecha y a partir de ello se plantea o se determinan cuáles son las acciones conducentes para que dentro de esa empresa se realicen los trabajos necesarios. Maestro, y ahora platícanos del curso que está dando aquí en el CUEG, ¿verdad? En relación a este tema precisamente de estrategias empresariales para la protección de datos personales. Bueno, este curso es muy ambicioso porque es la primera vez que en el mercado mexicano se están dando a conocer los mecanismos que
se están usando en diferentes lugares del mundo, en el ámbito empresarial en diferentes lugares del mundo, para poder satisfacer los requisitos que establecen los ordenamientos tanto nacionales como internacionales en materia de protección de datos personales. Nosotros, por ejemplo, nos guiamos por la Guía para la Implementación del Principio de Responsabilidad Demostrada de la Superintendencia de Industria y Comercio colombiana, nos guiamos por el Marco de Gobernanza en Privacidad y Protección de Datos de la empresa canadiense Nine-Mighty, nos guiamos por la gestión del programa de privacidad, herramientas para gestionar la privacidad dentro de las organizaciones de la Asociación Internacional de Profesionales de la Privacidad, la IAP. Las directivas, nos guiamos también por las directrices que rigen la protección de la privacidad de los flujos transfronterizos de datos personales de la OCDE. En fin, nos guiamos también por por muchos otros elementos que existen en diferentes lugares del mundo, en Australia, en los Estados Unidos, en España, en Iberoamérica, en fin, tenemos este curso donde estamos más que, como ya habíamos dicho, más que centrarnos en la comprensión de un concepto, nos interesa que vean en la práctica cómo es que se da este concepto. Cuando llegan a este curso se van a encontrar con que comenzamos por decirles cuáles son los acuerdos que se tienen que llegar con la empresa a fin de que toda esta metodología que aquí estamos enseñando realmente alcance resultados efectivos. Porque si no hay acuerdos iniciales con la empresa, tales como comprometer a un grupo de personas que conocen el interior de la empresa, porque uno obviamente como externo, como abogado externo, no conoce cómo está organizada la empresa, entonces se requiere que haya un grupo de personas, un grupo de trabajo, se requiere que haya una dedicación de un X tanto por ciento de tiempo dedicado a este trabajo, se requiere que la empresa en un momento dado tome medidas para que se apliquen quizás hasta sanciones, si fuera posible, cuando no se cumplen las directrices que aquí van a resultar después del análisis que se va a hacer de la forma de trabajar dentro de esta empresa. Entonces, esto es nuestro curso, un curso donde le vamos llevando de la mano a conocer, sí, todos los conceptos, pero en la práctica, y les entregamos un total de más de 40 documentos, son aproximadamente 44 documentos, que van desde bitácoras, van procedimientos, políticas que hay que implementar dentro de la empresa, índices de cumplimiento, reglamentos que finalmente necesitan aplicarse en la empresa, e inclusive les decimos cuáles son las características que debe tener la persona que en un momento dado se contrate, si es que se quiere contratar y no dedicarle a un grupo de personas, sino que alguna persona se dedique exclusivamente a llevar todo lo que tiene que ver con la protección de datos. Le señalamos cuáles son las características que tiene que el contrato que celebren con esta persona para que realmente, si van a contratar a alguien, pues que resulte beneficioso esta contratación. Muy bien. Eso, pues te agradezco muchísimo esta plática. Y ya saben, pues tenemos aquí este excelente curso de estrategias empresariales para la protección de datos personales. Te agradezco mucho y cualquier información, pues estamos aquí en los teléfonos del Centro Universitario de Estudios Jurídicos o a través de las redes sociales. Muchas gracias, maestro, por tu participación.